la tarea que tengamos que cumplir. Entonces, antes de iniciar pues a trabajar con nuestros archivos, les voy a compartir el enlace para la asistencia, como ya es costumbre, por el chat de la sesión, para que por favor en este momento lo diligencien y pues podamos dar inicio entonces a nuestra sesión. Mientras yo voy aquí abriendo los archivos y compartiendo la pantalla, pues para que ustedes hagan el favor de diligenciar ahí la lista de asistencia. Bueno, como les estaba comentando, los ejercicios del día de hoy son de rápida ejecución. No vamos a, o sea, el tiempo está perfecto para cumplir con los ejercicios que vamos a realizar, pero también se pensó en esta sesión y por solicitud de varios compañeros, pues tener un espacio para la solución de inquietudes, ¿sí? Algunas personas han manifestado algunas dudas en los ejercicios anteriores, que algo no les ha quedado claro, como hemos tenido, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de poder tener acceso a las grabaciones. Seguramente el compañero que las tiene, pues no sé si no las pudo seguir grabando las demás sesiones. Entonces, pues por esa razón, pues no tenemos en este momento el acceso, aunque hicimos la solicitud por el chat del grupo de quien tuviera las grabaciones, no, pues las subiera al Drive de pronto y poder con la lista de correos hacérselas llegar a todos ustedes, pero no hemos tenido esa opción. Entonces, también les quería recordar que pues todos los temas que estamos viendo, ustedes pueden hacer la consulta en internet y seguramente ahí van a tener la respuesta correspondiente a la consulta, ¿sí? Ahí están todos los temas que estamos viendo, los encontramos en tutoriales en YouTube o diferentes tutoriales que están escritos en diferentes páginas de internet. Bien, tenemos 6 respuestas, únicamente 6 respuestas en el formulario de asistencia. Tenemos 16 personas conectadas. Por favor, para quienes no hayan diligenciado el formulario, lo hagan en este momento y no se queden sin cumplir con este requisito. Acuérdense que esto es completamente necesario para la certificación. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Voy a compartir aquí la pantalla para revisar nuestro primer ejercicio del día de hoy, ¿sí? Nuestro primer ejercicio del día de hoy es el ejercicio ya 19 en la secuencia de archivos que llevamos, el ejercicio 19, y es referente a una herramienta que se llama Subtotal. El archivo se llama Subtotales. En algunas versiones de Excel la herramienta se llama Subtotales, en otras versiones se llama Subtotal. Y pues como su nombre lo indica, es una herramienta que lo que hace es calcular unos totales parciales en la información que de pronto tengamos. Entonces, para entrar en materia, pues ya con este archivo, la información que tenemos aquí corresponde a lo que podría ser un concesionario de automóviles, ¿sí? Lo que podría ser la información de un concesionario de automóviles, donde tenemos en la hoja número 1 aquí del archivo una columna con fechas, ¿sí? Diferentes fechas del
como dice acá el ejercicio, venta de automóviles en el primer trimestre del 2021. Entonces, aquí está la columna de las fechas, la columna de los días correspondientes a esas fechas, una columna de los meses, los tipos de vehículo, las marcas, los precios de venta, si el cliente adquirió o no el seguro todo riesgo y el valor de la póliza de ese seguro. Esa es la información que tenemos aquí. Les recuerdo que la información que utilizamos en los ejercicios es información, en la mayoría de casos, información ficticia, no es información real en este momento. Entonces, todo en pro de poder utilizar las herramientas que estamos conociendo. Entonces, esta es la tabla de datos que vamos a analizar. Vamos a hacer diferentes análisis de esa tabla de datos. Pero aquí hay una recomendación importante. Dice que al usar la herramienta de subtotales, la información debe estar ordenada. Entonces, ya vamos a mirar por qué razón debe estar ordenada ya en la solución del ejercicio. Aquí dice que la herramienta de subtotales está en la opción datos. Acuérdense que cuando hablamos de opción, pues estamos refiriéndonos acá a la barra de opciones. Opción datos, grupo esquema. Entonces también quiero que tengan en cuenta que como estamos trabajando diferentes versiones de Excel, en algunas versiones aparece el grupo esquema como aquí, ¿sí? Opción datos, grupo esquema. Y aquí está la herramienta del subtotal. Veamos que en algunas versiones no aparece el grupo esquema. Entonces, pues lo que hemos dicho en otras sesiones también es que si tenemos otras versiones, lo que tenemos que hacer es tratar de ubicar la herramienta correspondiente dentro de los otros grupos de herramientas que hay. Regularmente sí va a estar en el grupo, en la opción datos. Entonces, si no tienen el grupo esquema, pues búsquenlo por ahí en las herramientas de datos o en los otros grupos que tengan por ahí. Y la idea es localizar esta herramienta que se llama subtotal, ¿sí? Como les digo, hay pequeños cambios en las diferentes versiones, entonces, dependiendo de la versión que tengamos, pues vamos a tratar de hacer la búsqueda correspondiente de la herramienta. Entonces, cuando aquí, bueno, en el ejercicio se envió esta imagen de cómo vamos a configurar nosotros la herramienta, ¿sí? Pero antes de configurarla como está ahí, pues yo quiero que analicemos lo siguiente y que entendamos el por qué se pide o es requisito que la información esté ordenada, ¿sí? En el archivo que se les envió a ustedes, la información está ordenada según los meses del año, ¿sí? Ustedes ven que la columna C está agrupada toda la información de enero, después la información de febrero y finalmente la información de marzo, ¿sí? Entonces, está ordenada según esa columna toda la tabla de datos. Vemos que, por ejemplo, en los tipos de vehículo, pues no hay un orden. Dice camioneta, automóvil, camioneta, coupé. En las marcas tampoco hay orden. Kia, Chevrolet, Mazda, Renault, ¿sí? Entonces, no hay orden. Y la herramienta de subtotales requiere que el criterio según el cual vamos a ordenar o vamos a totalizar nuestro archivo, pues esté ordenado, ¿sí? En este caso, miren que tenemos ordenado los meses. Entonces, nosotros podríamos totalizar la información que está aquí según ese criterio. De hecho, así lo vamos a hacer inicialmente. Entonces, voy a hacer el llamado aquí o la selección de la herramienta subtotal y lo que aparece pues es este cuadro de diálogo del cual estábamos hablando hace un momento, ¿sí? El cuadro de diálogo de subtotales. Aquí lo que dice es que, bueno, este cuadro de diálogo o la configuración de la herramienta de subtotales está dividida en 4 partes, ¿sí? La primera parte dice para cada cambio M, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que
En la columna, según el criterio que nosotros escojamos para analizar o para aplicar los subtotales, pues esa es la columna que debe estar ordenada. Para el ejemplo que tenemos en este momento, nos estamos dando cuenta que la columna que tenemos ordenada es la columna de los meses. Así que en este caso voy a seleccionar aquí la opción mes. Dice, para cada cambio en mes. Listo. Entonces aquí en la primera parte vamos a seleccionar bajo qué criterio vamos a hacer los cálculos de los subtotales. En este caso, pues le vamos a decir meses aquí en la primera explicación. Después dice usar función. Entonces, regularmente, cuando vamos a hacer unos subtotales, la función que vamos a utilizar es la función suma. Pero si ustedes ven aquí en el desplegable, pues podemos hacer un recuento o lo que es un conteo, calcular un promedio, hallar el máximo, hallar el mínimo y las opciones que hemos visto por allá que están configuradas en otras herramientas, en las tablas dinámicas, por ejemplo. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a hacer la función suma, así que vamos a dejar esa opción seleccionada. En la tercera parte de este cuadro dice agregar subtotal A. Entonces, ahí lo que le vamos a decir a la herramienta es cuáles columnas son las que queremos totalizar. No sé si a ustedes les salga lo mismo que a mí, que viene seleccionada la opción o la columna de valor póliza, sería la columna H. Pero miren que en la columna F también tenemos valores numéricos, entonces también podríamos totalizar la columna F. Entonces, en esta parte de la configuración de la herramienta de subtotales, lo que vamos a hacer es seleccionar qué columnas son las que queremos totalizar. Podemos tener varias columnas seleccionadas o de pronto una sola según lo que queramos hacer con nuestro archivo. Entonces, digamos que vamos a totalizar estas dos como está ahí en el requerimiento, ¿sí? La última parte de esta configuración dice, está seleccionada la opción que dice reemplazar subtotales actuales. Bueno, en este momento no hay ningún subtotal, así que podríamos omitir esta selección, sí o no. Entonces es indiferente en este caso. Salto de página entre grupos, en este momento no tenemos saltos de páginas, entonces no hay necesidad de seleccionarla, simplemente si los tuviéramos, pues podríamos seleccionar la opción. Y la última opción dice resumen debajo de los datos, ¿sí? O sea que como aprendimos desde el colegio que están todos los números y abajo colocamos el resultado de la suma, pues es como se va a mostrar si seleccionamos esta opción. Si no la seleccionamos, pues el total va a quedar en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, pues eso ya es a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, voy a darle a aceptar para que miremos qué es lo que hace la herramienta. Si le doy a aceptar, aquí lo que ocurre es que, como le dijimos que el criterio que íbamos a analizar era los meses, y si ustedes ven el cuadro, bueno, saquémoslo acá. El cuadro dice, para cada cambio en. Entonces, nosotros escogimos meses. Entonces, Excel lo que empieza es a revisar esta información y cuando encuentra un cambio, aquí mire que va enero. Pero aquí cambia a febrero. Entonces, aquí donde cambia, la herramienta de subtotales insertó esta fila y me hace el total de los precios de los vehículos y el total del valor de las pólizas de seguros, ¿sí? Entonces, toma la tabla, revisa los cambios que hay y coloca un subtotal cada vez que encuentra un cambio, ¿sí? En este caso, y por eso es que es completamente necesario que la información esté ordenada. Si vemos aquí, sigue la información de febrero, y cuando ocurre el cambio que ya empieza el mes de marzo, pues también la herramienta lo que hizo fue colocarnos aquí el subtotal o el total correspondiente al mes de febrero. Entonces, lo importante de esta herramienta es que automáticamente
analiza la información que está en la tabla y nos totaliza el bloque o el segmento de la información según como hayamos configurado nosotros la herramienta, ¿sí? Si vemos aquí marzo, al final de marzo, pues está el subtotal correspondiente al mes de marzo y el total general. O sea, aquí ya la suma total de todos los valores y de todas las pólizas de seguros. Entonces, miren que eso lo hace automáticamente la herramienta, ¿sí? Dos cosas para que tengamos en cuenta. Uno, acá a la izquierda de nuestra hoja de cálculo aparecen estos signos menos que lo que es o su función es que podamos nosotros de pronto ocultar o visualizar información. Si le doy clic aquí en este menos, entonces se va a ocultar la información correspondiente al mes de marzo. Miren que en pantalla quedó solamente lo de febrero y lo de enero. Si le doy clic en este signo menos, oculto la información correspondiente a febrero, me queda solamente en pantalla la información de enero, y si oculto la de enero, pues me queda únicamente en pantalla el resumen de los datos, ¿sí? Los totales de cada mes, el total de enero, total de febrero, total de marzo y el total general. Entonces, ¿para qué sirve esta opción? ¿O qué utilidad? Sí, ¿para qué sirve, no? ¿Qué utilidad tiene? Pues sucede que cuando los contadores presentan sus informes, y lo he visto esto en las asambleas que ocurren en las diferentes asociaciones, digamos que el contador presenta aquí la información, dice, miren, el total de ventas de enero, bueno, digamos que fuera el contador de un concesionario, el total de ventas de enero fue 724 millones, en febrero 697 y en marzo 811. Entonces alguien dice, oiga, y entonces febrero fue el más bajito, podemos visualizar o ver de forma detallada la información total de febrero. Entonces, claro, en este signo más podemos darle clic y se muestra el detalle correspondiente a ese mes. Claro, los contadores utilizan a veces unos software especializados, unos programas especializados para hacer esto, pero miren que con Excel pues perfectamente también se puede presentar la información de una manera profesional. Esto entonces lo hicimos, calculamos los subtotales automáticamente dependiendo de los meses, pero aquí voy a darle deshacer para dejar la tabla como estaba. En la imagen que está aquí en la hoja de subtotales, donde está la presentación del ejercicio, miren que dice que vamos a hacerlo para cada cambio en marca, ¿sí? Según las marcas de automóviles. Entonces, nosotros vemos que la columna de las marcas, por ejemplo, no está ordenada, ¿sí? Dice Mazda, Chevrolet, Kia, Kia, Chevrolet, Mazda, Mazda, Chevrolet, ¿sí? Más abajo por hasta Renault. Entonces, no está ordenada esta columna. Entonces, la idea, bueno, digamos, ¿qué pasaría si no está ordenada la columna? Voy aquí a insertar la herramienta de subtotal. Para cada cambio en marca, le voy a decir que en la columna marca, para que cada cambio me haga la función suma del precio de venta, de la póliza, o sea, el resto lo voy a dejar igual. Si le doy a aceptar, lo que sucede es que la herramienta me va a insertar un subtotal cada vez que hay un cambio. Entonces, miren que aquí estaba el primer vehículo, es Mazda. Como el siguiente es Chevrolet, entonces aquí me insertó un subtotal para este vehículo. Y acá Chevrolet, pero como el siguiente es Kia, me inserta un subtotal para Chevrolet. Entonces, pues, en un resumen de información, pues no queremos que esto suceda. No sería una información pues muy fácil de analizar ni de detallar. Entonces, lo que debemos hacer, y es la recomendación que se hace en el ejercicio, dice, importante, al usar la herramienta de subtotales, la información debe estar ordenada. Así que si yo quiero ver los subtotales según las marcas, la recomendación es ordenar el archivo según la columna marca. Entonces, alguien también pues tenía dudas de cómo ordenar la información. Ya hemos hecho
hemos ordenado archivos cuando hicimos los gráficos y en otras ocasiones hemos ordenado la información. Entonces, pues aquí para hacer el recorderis. Si yo quiero ordenar según las marcas de los automóviles, me ubico en cualquier celda de la marca, en cualquier marca de estas. Entonces, en la herramienta de ordenar, tenemos las opciones de ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ¿sí? Dependiendo de cómo queramos el orden ahí del archivo. Seleccionamos y entonces todo el archivo, toda la tabla de datos se mueve y queda en este momento ordenada según la columna de las marcas. Entonces ven ustedes que aquí ya quedan agrupados todos los vehículos Chevrolet, después quedan agrupados todos los Kia, después los Mazda y finalmente los vehículos Renault. Eso es lo que necesitamos para que la herramienta de subtotales trabaje correctamente, ¿sí? Entonces, ahora sí, por la opción datos, esquema, subtotal, vamos a dejar la configuración como está. Entonces, para cada cambio en marca, ahora sí me va a servir utilizar cada cambio en marca. Vamos a analizar el precio de venta y el valor de el total de la póliza, que reemplace los subtotales actuales. Listo, vamos a dejar estas opciones como están. Aceptar. Y entonces, miren que ahora sí tenemos la información que se espera, ¿sí? Vehículos Chevrolet. Entonces, aquí están todos los vehículos Chevrolet y el total de ventas de vehículos Chevrolet. Aquí lo que hace la herramienta de subtotales fue colocarme totalizar este bloque de información. Después están los vehículos Kia y entonces la herramienta de subtotales me muestra el total de ventas de vehículos Kia y así sucesivamente, vehículos Mazda y vehículos Renault. Entonces, ese es el primer ejercicio del día de hoy, ¿sí? Nuestro ejercicio 19 del curso corresponde a la herramienta de subtotales en las que ustedes pues van a reordenar el archivo, como está ahí la tabla, y vamos a aplicar esta herramienta para tener esta información parcial pues de las ventas de automóviles. Ayer surgía una pregunta y era que si puedo, además de tener, digamos, en este momento el resumen por marcas, tener el resumen por meses. Entonces miren que aquí ya están los subtotales según las marcas. Voy a seleccionar nuevamente la herramienta de subtotal y le voy a decir que me haga, que me muestre la información también por meses. Si yo le doy a aceptar, pues miren lo que ocurre aquí. Tenemos todos los vehículos Chevrolet agrupados y aquí me muestra el total de ventas en el mes de enero, porque ya habíamos ordenado anteriormente los meses, o estaban ordenados, ventas de febrero, ventas de marzo, ¿sí? Después me muestra el total de enero de los vehículos Kia, enero, febrero de Kia, y ahí sucesivamente. Y pues tendríamos, digamos que un doble criterio de ordenar y de mostrar los subtotales. Así que podemos, siempre y cuando las columnas estén ordenadas, podemos aplicar varios criterios para mostrar los subtotales de nuestro ejercicio. Entonces, digamos que ustedes pueden ensayar las diferentes formas, mirar cómo aplicar los subtotales en diferentes criterios, pero pues para la presentación del ejercicio, ustedes lo van a hacer según el criterio de las marcas, tal como está en la imagen que está en la hoja de presentación. ¿Sí? Entonces ahí ya está ordenado el archivo y los subtotales según las marcas de los vehículos. No sé si alguien tenga alguna pregunta de este primer ejercicio del día de hoy. No hay preguntas de este primer ejercicio de hoy. Entonces, listo. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo la aplicación del ejercicio. Entonces, bueno, espero que no haya problemas en la ejecución del archivo. Denme un segundito, por favor. Ya continuamos.
quitándome el chaleco porque ya me hizo calor. Listo, entonces, ese es nuestro primer ejercicio de hoy con respecto a la herramienta para conocer el uso de la herramienta de subtotales. Importante, claro, lo podemos en ciertas ocasiones necesitar usar esta herramienta, entonces ahí está pues cómo se aplicaría la herramienta de subtotales. Segundito. Listo, herramienta de subtotales. Bien. Estoy buscando aquí mi otro archivo, es que se me cerró la carpeta. Listo. Nuestro segundo ejercicio del día de hoy corresponde a un tema que ya estuvimos mirando en alguna sesión anterior, ¿sí? Estuvimos mirando las tablas dinámicas y cuando trabajamos las tablas dinámicas veíamos que de cierta forma implementamos una herramienta que se llamaban los filtros, ¿sí? Entonces, este ejercicio número 17, 20, ya el ejercicio número 20, corresponde a el tema de los filtros, ¿sí? Algunas personas me decían pues que no les había quedado claro y cuando hicimos la sesión de tablas dinámicas les decía yo que más adelante íbamos a hacer un ejercicio de filtros y precisamente este es el ejercicio que se dedica única y exclusivamente a mostrar el funcionamiento de la herramienta de los filtros. Entonces, dice, bueno, momentico, yo comparto la pantalla que ya nos está compartiendo. Tenemos 24 participantes en este momento de la sesión. Solamente 11 personas han diligenciado el listado de asistencia. El Rubén pregunta acá que si ya llevamos listas. Sí, ya compartimos el enlace para la asistencia. Por aquí lo estoy enviando nuevamente para que quienes no hayan diligenciado el formulario de asistencia, ya tenemos 25 participantes y 11 respuestas en el formulario. Entonces, las 14 personas que no han diligenciado la asistencia, por favor, para que lo hagan en este momento. Bien, mientras van diligenciando ahí el formulario de asistencia, entonces les comento, este ejercicio número 20, como les decía hace un momento, corresponde a los filtros, ¿sí? Los filtros, como su nombre indica, es, digamos, un filtro lo que hace es dejar pasar cierta, digamos, en los filtros de agua, pasa el agua pura y se queda retenido los residuos que no, ¿sí? Que no son deseados. Digamos que en el caso de la información, lo que vamos a hacer es eso, ¿cierto? Extraer la información que necesitamos, que nos estén requiriendo de alguna forma en el trabajo o en alguna labor y, digamos, dejar aparte la información que no se necesita. Entonces, eso es puntualmente lo que hace la herramienta de los filtros. Para este ejercicio, bueno, ahí ya están respondiendo los que faltaban de responder el formulario. Para este ejercicio, mientras acaban de responder la asistencia, lo que tenemos es una tabla acá en la hoja que se llama deportes. Hagamos de cuenta que estamos trabajando en Coldeportes, ¿sí? Coldeportes a nivel nacional. Entonces, la información que tenemos aquí, vuelvo y repito, es información ficticia. Una columna donde están las regiones de Colombia, ¿sí?
¿sí? Amazonía, Andina, Orinoquía, Pacífica y Caribe. Aquí están. En esa columna están las diferentes regiones de Colombia. En la columna B está separada por los trimestres del año. De hecho, el archivo está ordenado por esta columna B. Entonces, vemos aquí que está toda la información del primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre, ¿sí? Entonces, cuando veíamos esto, alguien me preguntaba del otro grupo, ¿y entonces esto se puede solucionar con subtotales? Claro, claro que se puede solucionar con subtotales. La idea de conocer las diferentes herramientas es que ustedes puedan tener ese criterio para decidir qué herramienta utilizar en cualquier caso. Entonces, digamos que este archivo podríamos solucionarlo con subtotales, podríamos solucionarlo como lo vamos a solucionar, que es con filtros, o podríamos solucionarlo con tablas dinámicas. Entonces, cualquiera de las formas es, digamos que podríamos obtener el resultado esperado, cada una con sus diferencias de aplicación, pero la idea es que lo vamos a solucionar utilizando los filtros, porque pues de eso se trata el ejercicio. Después en la columna C está unas cifras del número de participantes de 3 deportes que vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice aquí la fila 2? Que en la Amazonía, durante el primer trimestre del año, 21 personas practicaron voleibol, ¿sí? Vuelvo y repito, es información ficticia en pro de poder trabajar la herramienta de los filtros. Entonces, en este archivo tenemos 60 registros, ¿sí? 60 datos que son los que vamos a analizar. Claro, si esto fuera algo más real, pues serían muchísimos más los datos que podríamos analizar. Pero digamos que vamos a trabajar con esta tabla y aquí dice el ejercicio que usando los filtros vamos a obtener la cantidad de personas que. Entonces, número 1, que juegan baloncesto en la región andina. Entonces, miren que hay un requerimiento de extraer una información, de extraer unos datos muy puntuales de toda esta tabla de datos que está aquí. Entonces, la herramienta, vuelvo y repito, que vamos a utilizar es la herramienta de filtros. Esa herramienta la encontramos en la misma opción o en la misma herramienta donde están las opciones para ordenar el archivo. De hecho, la herramienta se llama ordenar y filtrar, ¿sí? Ordenar y filtrar. Si yo le doy clic, encontramos las opciones para ordenar que ya hemos estado utilizando y abajo tenemos la herramienta del filtro. Miren que el icono del filtro regularmente es un embudo, ¿sí? Entonces, cuando le doy clic ahí al icono del filtro, lo que sucede es que se insertan estas pestañas, ¿sí? O desplegables en cada una de las etiquetas de la tabla de datos. Va a ser necesario que para aplicar la herramienta de filtros estemos ubicados en una celda que tenga información. Si lo hago en una celda que no tiene información, pues nos va a decir que no, que ahí no hay nada para que filtrar. Entonces, como lo hemos hecho en varias de las herramientas que hemos trabajado, debemos ubicarnos en una celda que contenga información. Entonces, ¿qué hace la herramienta de filtros? ¿Sí? Nos presenta este desplegable. Digamos, aquí en esta columna tenemos las diferentes regiones de Colombia, pero miren que está, pues, se repiten las regiones a lo largo de toda la información, ¿cierto? Entonces, lo que hace el filtro inicialmente es mostrarnos, le doy clic aquí, me muestra como una especie de resumen. Dice que encontró Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica. ¿Sí? Nos presenta, digamos, que un resumen de la información que está ahí. Pero, si ustedes se dan cuenta, nos da la opción de seleccionar o no algunas regiones, ¿sí? Seleccionarlas o no. Y aquí nos da varias opciones de cómo seleccionarlas. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio me pide que analicemos o que encontremos cuántas personas juegan baloncesto en la región andina. Nos están preguntando por una región en especial. Entonces, puedo hacerlo de varias formas.
Uno, le quito el chequeo aquí a las regiones que no necesito. No necesito Amazonía, le quito a Caribe, le quito Orinoquía, le quito a Pacífica y dejo solamente Andina, ¿sí? Podemos hacerlo de esa forma y tendríamos el resultado. Otra forma, puedo quitarle esta opción que dice seleccionar todo. Ahí se quitan todos y selecciono únicamente la que necesito, ¿sí? Otra forma diferente, pero de hacer lo mismo. O lo que hicimos por allá en el ejercicio donde teníamos todos los barrios de Popayán y queríamos buscar un barrio específicamente, es utilizar esta casilla de la búsqueda, ¿sí? Sobre todo es muy útil cuando tenemos mucha información. Entonces podríamos colocarle aquí Andina, le doy Enter y tenemos en pantalla la información correspondiente a esa región. Cualquiera de las tres formas que utilicemos para seleccionar, pues nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace el filtro? Pues nos deja en pantalla únicamente la información correspondiente a la región andina, y como efectivamente lo estamos viendo aquí, y el resto de información se oculta, ¿sí? El filtro lo que hace es ocultarla, no la elimina, sino que la oculta. Pero miren que adicionalmente aquí, el ejercicio dice personas que juegan baloncesto en la región andina. Entonces ya hicimos el filtro por región, solamente tenemos andina, pero tenemos los tres deportes acá. Entonces podemos hacer lo mismo de aplicar el filtro para dejar en pantalla solamente el deporte que estamos buscando, que en este caso es baloncesto. Cuando le doy a aceptar, pues efectivamente me va a mostrar únicamente en pantalla la información del baloncesto en la región andina. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, dice que vamos a copiar el resultado del filtro y lo vamos a pegar en una hoja nueva. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta tabla, vamos a seleccionar, la vamos a copiar y en una hoja nueva la vamos a pegar, ¿sí? Control C y Control B, los comandos preferidos de los estudiantes. Pero también aquí aproveché este archivo o esta parte del ejercicio para mostrarles a ustedes unas opciones diferentes de pegado. Por ejemplo, para evitar lo que está pasando aquí, miren que yo copié y pegué la tabla, pero por ejemplo esta columna que originalmente está más ancha, ¿sí? Mire que aquí está más grande, está configurada de forma diferente esta columna, que es lo que ocurre cuando hacemos formatos o planillas. Lo hicimos por ahí en el ejercicio de la factura, en el ejercicio de la bandera, que podemos modificar el ancho de las columnas. Cuando copio un formato de estos y quiero mantener ese ancho de columnas, pues la opción mejor a utilizar es que voy a dar clic derecho donde quiero pegar la tabla y en las opciones de pegado especial vamos a encontrar una que dice mantener ancho de columnas de origen, ¿sí? Esto digamos que es un tip adicional, o sea, es por fuera de lo del ejercicio, pero aprovechando que aquí estamos copiando una tabla y para que de pronto no les pase, porque yo he visto personas que copian tablas y después tienen que volver a reorganizarla toda, y eso es porque no conocemos de pronto herramientas como estas, las herramientas de pegado especial, que también les voy a recomendar a ustedes que las exploren, que miren qué hace cada una de ellas y que las puedan utilizar, porque a veces nos va a ayudar a mejorar mucho nuestro desempeño el conocer estas opciones. Por lo menos nos va a ahorrar un tiempo, a diferencia de que si pegamos la tabla y tengamos que reorganizarla nuevamente, ¿cierto? Entonces hay un tip adicional pues en la sesión de hoy. Acá pues, ¿qué tendría que hacer yo? Ampliar el ancho de la columna nuevamente y listo. Pero porque es el caso de una sola columna, pero si fueran más columnas sería de mucha ayuda esta opción de pegado especial. Bien, el ejercicio puntualmente nos pide obtener la cantidad de personas que juegan baloncesto en la región andina. Entonces, claro,
lo que tenemos que hacer aquí es una autosuma y tenemos que 97 personas juegan baloncesto en la región andina, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el resultado del primer requerimiento que nos hace el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, pues sería una forma muy rápida de obtener los datos que estamos buscando, ¿cierto? Aquí, pues porque estoy hablando y haciendo la explicación, pues digamos que parece que se demorara. Pero en realidad es una forma muy rápida. Vamos a hacerlo el siguiente requerimiento sin hacer tanta explicación, para que miremos lo rápido que se puede hacer. El punto 2 dice que vamos a obtener las personas que practicaron fútbol en los trimestres 3 y 4, ¿sí? Nos hacen otro requerimiento diferente. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que partir de nuestra tabla original, pero aquí la tabla está con los filtros que le aplicamos, ¿sí? Entonces, para obtener la información nuevamente original, voy a darle clic acá a la herramienta de ordenar y filtrar. Y ahora, como ya hay unos filtros aplicados, aparece esta herramienta que dice borrar. ¿Y qué es lo que borra? Pues lo que borra son los filtros. Miren que ahí está el embudito con una X, así como lo veíamos en la herramienta de segmentación de datos. Lo que hace es borrar los filtros. No borra la información, sino que borra los filtros que hayamos aplicado a la tabla. Entonces, si yo le doy aquí borrar, vuelve y aparece toda la información en pantalla que teníamos inicialmente. Entonces voy a hacer este requerimiento sin tanta explicación para que miremos que es rápido, ¿sí? Personas que practicaron fútbol en los trimestres 3 y 4. Entonces, es indiferente si yo primero filtro los trimestres o primero filtro el deporte. Ambas nos debe dar la misma respuesta. Entonces, digamos que dice personas que practicaron fútbol. Entonces, hago el filtro. Dejo solamente seleccionado fútbol y listo. Y dice que personas que practicaron fútbol, pero en los trimestres 3 y 4. Así que me voy al filtro de los trimestres y dejo seleccionado únicamente 3 y 4. Quito la selección de 1 y 2 y le doy a aceptar. Y listo. Ahí ya tengo el resultado del requerimiento que me están haciendo. Personas que juegan fútbol en el trimestre 3 y 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta tabla, la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestra hoja de respuestas. ¿Para qué? Para hacerle aquí la autosuma y tener el total de participantes o de practicantes del fútbol durante los trimestres 3 y 4, ¿sí? En este caso, 454 personas. Entonces, esa es la herramienta de los filtros, una también herramienta muy sencilla de utilizar, como se dan cuenta ustedes, muy útil a la hora de extraer información de una tabla de datos. El ejercicio finalmente nos solicita buscar el total de participantes por cada deporte. Entonces, pues tendremos que hacer lo mismo. En la hoja de deportes voy a borrar el filtro aplicado. Aquí ya tengo la información completamente. No siempre es necesario borrar el filtro, ¿no? Ahorita vamos a ver que podemos también cambiar el filtro sin necesidad de borrarlo y también obtener la información. Entonces nos dice finalmente el ejercicio que vamos a buscar el total de participantes por cada deporte. Entonces digamos que voy a utilizar acá el filtro de los deportes. Voy a decirle que me deje en pantalla únicamente, digamos que baloncesto. Vamos a hacerlo en el orden que está aquí. Voy a aceptar. Y listo, ¿sí? Copio esta tabla. La voy a pegar en la hoja donde estoy haciendo las respuestas. Voy a utilizar aquí el pegado especial. Y totalizo para obtener que 621 personas practicaron baloncesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos pide el requerimiento. Total de practicantes por cada deporte. Ya tenemos los de baloncesto. Entonces, me voy a la hoja de deportes y aquí es donde les digo que no hay, digamos que no necesito borrar el filtro, sino que como voy a buscar la información del otro deporte,
pues puedo simplemente cambiar aquí la selección en el filtro sin necesidad de borrarlo. Solo cambio la selección, le doy a aceptar y entonces ahora en pantalla tengo la información de los practicantes del fútbol. Es lo mismo. Copio la tabla y la pego en mi hoja de respuestas, ¿sí? Le calculo el total para saber cuántas personas practicaron fútbol y el total me da 944 personas. Entonces aquí es donde me decía la chica del otro grupo que si podíamos usar subtotales. Yo, claro, lo único que tendríamos que hacer es ordenar, voy a borrar aquí el filtro, ordenar la tabla por deportes, ¿sí? Voy a ordenarla aquí. Entonces ya tengo agrupados el baloncesto, agrupados el fútbol y agrupados el voleibol. Entonces, si yo quiero utilizar la herramienta de subtotales, pues perfectamente puedo decirle que por deportes, el número de participantes quiero que me lo totalice. Y entonces aquí vamos a ver, baloncesto, dice, no le dije que hiciera una suma, sino un conteo, perdón. Recuento no, sino suma, ¿sí? Del número de participantes. Aceptar. Entonces, listo. Mira, aquí sale 621 es el total de baloncesto. Más abajo, 944 el total de fútbol. Así que, como les digo, podemos utilizar varias herramientas. Bueno, no es que tengan que ustedes hacerlo así, pero pues quiero que vean que es aplicable cualquiera de estas herramientas. Ustedes van a hacer el filtro también para sacar el total de participantes del voleibol, que es el otro deporte que tenemos en el ejercicio. Entonces, ese es nuestro ejercicio número 20, correspondiente a filtros. También una herramienta muy sencilla de utilizar, muy útil. Y listo. No sé si alguien tenga una pregunta con respecto a los filtros, ¿sí? Herramientas sencillas el día de hoy. Bien, no tenemos preguntas, entonces vamos para nuestro tercer ejercicio de hoy. Vuelvo y repito, ejercicios sencillos. Voy a cerrar este de los filtros. Ustedes lo acaban de solucionar y lo suben al Drive, ¿no? Listo. Nuestro ejercicio número 21 corresponde a, dice ahí, se llama seguridad en Excel, ¿no? Seguridad en Excel. Corresponde a unos tips que estamos compartiendo aquí en el archivo sobre cómo proteger la información. Dice, en el presente ejercicio implementaremos herramientas para dar seguridad a la información y a nuestros archivos, ¿sí? Para darle seguridad. En muchas ocasiones necesitamos compartir la información o protegerla. Digamos que tenemos nuestro equipo. En muchas empresas hay funcionarios que comparten el mismo computador, entonces a veces pues se hace necesario que podamos proteger la información de alguna manera. Entonces aquí vamos a dar con este ejercicio 4 tips para que ustedes apliquen de cómo proteger la información. ¿Listo? Tip número 1. Dice aquí que por la opción revisar vamos a encontrar una herramienta que llama proteger hoja. Eso es lo que dice ahí. Dice que esta opción permite ver la información pero no modificarla. Entonces, en este momento, en el archivo que yo les envío a ustedes, en la hoja número 2 que tiene el archivo, dice cifras de la empresa. Bueno, simplemente aquí lo que tenemos es una secuencia numérica y aquí, pues cada fila le hemos hecho una autosuma para hallar el total de cada una de las filas. Entonces, no es nada del otro mundo la información que está aquí, pero vamos a hacer de cuenta que es una información muy importante para nuestra empresa, información vital para el negocio,
entonces necesitamos protegerla de cierta manera, ¿sí? La primera forma o el primer tip que nos dice el ejercicio es que podemos visualizar la información pero no modificarla. Entonces, en este momento, si ustedes hacen la prueba, si seleccionamos esta información la podemos borrar. De hecho, podemos borrar todo, ¿sí? En caso de que queramos, o podemos modificar los datos, ¿sí? Podemos modificar los datos. Entonces, este primer tip lo que nos va a permitir es que podamos ver la información, que la podamos consultar, como efectivamente lo estamos haciendo en este momento, pero que no se puedan modificar los datos, ¿sí? Entonces, aquí dice que por la opción revisar, vamos a proteger hoja. Entonces, estoy en mi tabla de datos, esta es la que quiero proteger, opción revisar, barra de opciones, buscamos la opción revisar y la herramienta que vamos a utilizar es proteger hoja. Aquí está, ¿sí? Proteger hoja. Cuando selecciono esta herramienta, lo que obtenemos es un cuadro donde nos pide una contraseña para proteger la hoja, ¿sí? De hecho, la contraseña es para desprotegerla. Ahí dice contraseña para desproteger la hoja. Una vez protegida la hoja, no vamos a poder hacerle ningún cambio, ¿sí? Entonces, miren que acá abajo dice que está seleccionada la opción proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Si nosotros quisiéramos hacer algunas excepciones a la hora de bloquear o de proteger la hoja, pues aquí escogeríamos qué excepciones queremos hacer, ¿sí? Por defecto viene que el usuario va a poder seleccionar las celdas, bien estén bloqueadas o estén desbloqueadas, las va a poder seleccionar. Pero nada más, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ensayar estas opciones, perfecto, pueden ensayarlas. Pero si no, vamos a hacerlo con las opciones que están ahí por defecto de la aplicación. Entonces, le vamos a colocar una contraseña. Y aquí también quiero hacer una claridad. Cuando protegemos un archivo o le colocamos cualquiera de las opciones de protección que vamos a ver, de las opciones de seguridad, va a ser completamente necesario de que recordemos esa contraseña, ¿sí? Aquí en Excel no están las opciones que encontramos en otras plataformas que nos ofrecen recordar la contraseña cuando nos olvidamos, ¿sí? En la página del SENA, usted no se acuerda de su contraseña, dice recordar contraseña, les va a hacer unas preguntas de seguridad y van a poder recuperar la contraseña. Y en varias plataformas se maneja de esta misma forma. Aquí en Excel no tenemos esa opción, ¿sí? Así que si ustedes le van a colocar seguridad a sus archivos, pues tienen que estar conscientes de que la contraseña que le coloquemos al archivo, pues no nos podemos olvidar de ella, ¿sí? No nos podemos olvidar porque si nos olvidamos, pues no podemos, en este caso, volver a modificar nuestra información. Entonces, para el archivo que ustedes van a presentar y van a hacer, y este ejercicio lo van a subir al Drive, la contraseña que van a utilizar, vamos a utilizar la misma todos, en pro de que yo pueda desbloquear su archivo y pueda hacer la revisión respectiva. Va a ser 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3 ahí en la contraseña. No es recomendable esta contraseña cuando quieran proteger en realidad sus archivos, porque pues es muy fácil. Entonces, ya ustedes buscarán una contraseña que tenga algún nivel de seguridad mejor. Para este caso lo vamos a hacer así, por rapidez. Le doy a aceptar y me pide que vuelva a escribir la contraseña, ¿sí? Que confirme la contraseña. Le doy a aceptar. Dice aquí, ¿no? Precaución. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Dice aquí, ojo, ¿no? Entonces, le damos a aceptar. Y listo. En este momento nuestro archivo está protegido. ¿Podemos ver la información? Sí, la podemos ver, pero si yo quiero borrar, por ejemplo, esta cifra, Excel me dice que no, porque
está la hoja protegida, ¿sí? Si quiero modificar información, no me deja. Si quiero escribir información nueva, no me deja. En ese momento, el archivo lo único que deja hacer es seleccionar, porque en los permisos estaba que se podía seleccionar. Si le quitamos chulitos, ni siquiera podrá seleccionar la información la persona que esté revisando el ejercicio, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma de protección que le podemos brindar a nuestros datos, que si le compartimos este archivo a alguien, que esa persona pueda ver la información, pero que no la pueda modificar, ¿listo? Si ya nosotros necesitamos modificar la información, pues entonces miren que la herramienta que antes era proteger hoja, ahora se llama desproteger hoja, ¿sí? Y si le doy desproteger hoja, pues obviamente lo que me va a pedir es la contraseña para poderla desproteger. Si no tengo la contraseña correcta, no me va a dejar modificar la información del archivo. Entonces, voy a colocarle la contraseña y listo. En este momento, nuevamente ya puedo borrar, puedo modificar información, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, tip número 1, podemos proteger la hoja para que nuestra información no sea modificada. Listo. Tip número 2. Aquí dice que podemos ocultar fórmulas, ¿sí? Ocultar fórmulas. Aquí está el paso a paso. Dice 1, seleccionar las celdas a ocultar. Vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar formato de celdas. Dice que en la opción proteger, seleccionar la opción oculta. Entonces, ahí está el paso a paso. Vamos a hacerlo para mirar lo que tenemos que hacer. Entonces, digamos que aquí en la tabla, pues bueno, aquí tenemos simplemente unos números en esta tabla que no tiene, pues, si los dejamos visualizar, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, acá, en la columna I, están los totales de cada una de estas filas. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en este total, en este 36, acá en la barra de fórmulas, yo puedo ver qué operación se hizo para obtener ese total, ¿sí? O si le doy doble clic a la celda, puedo ver qué operación se hizo, o incluso para que ustedes lo ensayen, una forma rápida de entrar al modo de edición de las celdas, presionando la tecla F2, me va a mostrar también la fórmula, ¿sí? Siempre y cuando pues nuestro teclado esté configurado correctamente. Y si no, pues doble clic y ahí nos va a mostrar la fórmula que tenemos ahí en esa celda. Entonces, este segundo tip de seguridad dice que vamos a dejar ver la información, pero no las fórmulas que estemos implementando, ¿sí? Entonces, alguien me decía, pero bueno, ¿y cuándo se va a usar eso? Entonces, yo les contaba que alguna vez asesorando por ahí una empresa de pinturas, un segundito, por favor, un momentico aquí. Entonces, le estaba contando, alguna vez
tuve la oportunidad de trabajar asesorando una fábrica de pinturas y ellos tenían, digamos, en el archivo la gama de colores, pero tenían en una celda las fórmulas de las cantidades que debían utilizar para obtener nuevos colores, ¿sí? Entonces, esas fórmulas, digamos que era el secreto mejor guardado de la empresa, porque digamos que era la clave del éxito. Tenían unos colores que no tenía ninguna otra empresa de pinturas y ahí estaba la fórmula de las cantidades, de las proporciones que se debían utilizar para obtener ciertos colores nuevos. Entonces era una información que ellos protegían muy celosamente, que muy pocas personas conocían, pues precisamente porque era, como les digo, la clave del éxito de la empresa. Entonces, con este tip que vamos a ver, digamos que se puede visualizar aquí el total, pero no se puede visualizar la fórmula de cómo se obtuvo, ¿sí? Entonces, dice allá el paso a paso, que lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas que queremos proteger. Digamos que en este caso voy a seleccionar las celdas de los totales únicamente y voy a darle clic derecho, ¿sí? Voy a hacer el paso a paso que dice allá. Selecciono las celdas, clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice formato de celdas. Ojo que estoy siguiendo ya lo que dice el paso a paso, por si acaso lo necesitan hacer, pues ustedes en otra ocasión puedan seguir esos pasos. Si ustedes necesitan hacer aclaraciones en su archivo, pues pueden modificar allá los textos y de hecho ahorita vamos a hacer una aclaración que es importante. Selecciono formato de celdas y en las opciones que aparecen, mire que dice número, alineación, fuente, borde, relleno. La última dice proteger. Darle clic aquí en proteger. Y dice allá el paso a paso que vamos a seleccionar la opción que dice oculta. Selecciono la opción que dice oculta. ¿Listo? Le doy a aceptar. Listo. En este momento todavía puedo ver la fórmula. Mire, acá está. Le doy doble clic y puedo ver la fórmula, ¿sí? El paso a paso termina, aunque el último paso es proteger la hoja nuevamente. Entonces, aquí vemos que podemos ver las fórmulas, acá en la barra de fórmulas o aquí en la celda. Entonces, voy a proteger la hoja, como lo hicimos en el paso anterior, en el tip anterior. Me pide la contraseña, me pide repetir la contraseña y en este momento me deja visualizar el total, pero miren que ya no me deja ver la fórmula acá en la barra, ¿sí? Si yo le doy doble clic a la celda, me dice que no porque la celda está protegida. Si presiono la tecla F2, no me deja porque la celda está protegida. Entonces, este segundo tip de seguridad lo que hace es que, bueno, tenemos la protección de la hoja, así que en este momento no se deja modificar nada de la información, no deja escribir nueva información, no deja hacer absolutamente nada, ni tampoco deja visualizar las fórmulas de cómo se obtuvo estos resultados, ¿sí? Ese es el segundo tip de seguridad del día de hoy. El tercero dice que podemos permitir modificar parte de la información, ¿sí? Entonces podemos dar un permiso de, digamos, en el SENA a veces nos envían unas planillas donde nosotros tenemos que llenar unos datos, pero no podemos modificar el resto de la información del archivo. O sea, solamente nos deja llenar unos datos que están ahí, pero el resto de la información del archivo no nos permite modificarlo. Entonces, para ese caso, por ejemplo, vamos a implementar este tip número 3. Voy a primero a desproteger la hoja porque en este momento no me deja hacer nada. Entonces dice el ejercicio que vamos a seleccionar las celdas que necesitamos desproteger, ¿cierto? Vamos a darle clic derecho, formato de celdas, tal cual como hicimos en el anterior. En la opción proteger vamos a quitar la selección de celda bloqueada. Entonces voy a hacerlo aquí. Por ejemplo,
digamos que esta columna C es la que vamos a, digamos que le vamos aquí, diligenciar. ¿Sí? Digamos que usted puede, esa va a ser los datos que usted va a poder diligenciar, el resto no. Entonces, para darle ese permiso, voy a seleccionar las celdas, voy a darle clic derecho, como dice el paso a paso, formato de celdas, y esta opción dice que va a estar bloqueada la celda. Si yo le quito esta opción, ya no va a estar bloqueada, ¿sí? Entonces le voy a dar a aceptar. Y finalmente, al igual que en el ejercicio anterior o en el tip anterior, lo que debo hacer es proteger la hoja. Voy a proteger la hoja, coloco la contraseña, la confirmo, y entonces todo el resto de la información no se va a poder modificar, ¿sí? Trato de borrar este 5, no me deja. Trato de borrar un total, no me deja. Trato de modificar este 30, no me deja. Trato de escribir por acá abajo, no me deja. Lo único que me va a permitir es modificar la información que está, de hecho, en estas 4 celdas, ¿sí? Entonces este 3, quiero modificarlo, efectivamente me deja modificarlo. Si este 11 lo quiero borrar, me deja borrarlo. Si quiero colocar aquí un texto, me deja colocarlo, ¿sí? Entonces, solamente la información que está en estas celdas se puede modificar. De resto, ninguna celda se deja modificar. Entonces, también, pues si necesitamos crear nuestra planilla o crear un archivo donde se permita la modificación de cierta parte de los datos, esta es la forma. Ahorita un compañero nos preguntaba, ¿y si yo quiero bloquear una sola celda? ¿Sí? Si usted quiere bloquear una sola celda, pues por ejemplo voy a desproteger la hoja. Digamos que solamente quiero bloquear esta primera, hagámoslo con esta elección, esta primera. Entonces voy a seleccionar toda la tabla, voy a darle clic derecho, formato de celdas, y voy a decirle que digamos que ninguna va a estar oculta, o bueno, voy a dejar la opción de oculta para ocultar los totales también, y voy a decirle que en este momento voy a quitarle la opción de bloqueada a todas, ¿sí? Voy a quitarle la opción de bloqueada a todas, voy a aceptar, en este momento estarán desbloqueadas todas, pero si yo quiero bloquear solamente esta celda, digamos la celda A2 donde está el número 1, pues le doy clic derecho, formato de celdas, y le digo que esta celda va a estar bloqueada. Voy a aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo proteja la hoja, le coloco la contraseña, la confirmo, entonces cualquier celda va a poder ser modificada. Mira, aquí puedo, de hecho puedo borrar toda esta información. Que seleccioné las celdas de abajo que no las seleccioné ahora. Aquí puedo borrar toda esta información, pero incluso estas las puedo borrar, pero este 1 no lo puedo borrar, no lo puedo modificar. Entonces, pues tenemos los diferentes casos, ¿no? Si quiero proteger varias celdas, si quiero proteger una sola, si quiero protegerlas todas, entonces ahí tenemos las opciones que debemos utilizar. ¿Listo? Voy a darle deshacer para que me deje el archivo como estaba. Listo. Esos primeros 3 tips, digamos que permiten que cuando le enviamos el archivo a un usuario, pues ese usuario pueda visualizar, pueda o no hacer cambios parciales en el archivo según los permisos que le hayamos dado en la configuración de la seguridad. El último tip de seguridad que tenemos el día de hoy es proteger el archivo completo, ¿sí? Cifrar el archivo con contraseña. Entonces, este es el caso, por ejemplo, que les comentaba
en empresas donde varias personas, digamos que puedan tener acceso al mismo equipo, ¿sí? En muchas empresas es así, hay uno o dos computadores en empresas pequeñas y entonces varias personas acceden al mismo equipo. Pero puede ser que yo tenga mi información, una información importante que quiero proteger y no quiero que nadie más pueda revisarla. También le hablaba alguna vez trabajé con el Banco de Bevillas, por ejemplo, y allá, si ustedes conocen, en la mañana entra un turno de trabajadores, antes de las 7 de la mañana están listos, arrancan su jornada y a las 3 de la tarde terminan e ingresan otro turno, otros trabajadores, pero en los mismos computadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los asesores comerciales. Los asesores tenían sus archivos con la información de los clientes. Entonces, si yo soy un asesor comercial y tengo mi lista de clientes, pues yo no quiero compartir mi lista de clientes VIP, por ejemplo, con nadie más, porque de todos modos, a pesar de ser compañeros en la oficina, pues hay también cierta rivalidad porque cada uno tiene que cumplir sus metas y bueno, y todo esto, ¿cierto? Entonces, digamos que el asesor comercial no quiere que el otro asesor de la otra jornada pues pueda ver su listado de clientes. Entonces, en estos casos donde queremos proteger un archivo que nadie más lo pueda abrir, sino nosotros, pues vamos a utilizar el último tip que está aquí que dice cifrar con contraseña del archivo, ¿sí? Y aquí es donde les decía que les voy a pedir que ustedes hagan una modificación en este enunciado que está aquí, ¿sí? En este enunciado les voy a pedir que hagan la siguiente modificación. Dice, en la opción archivo, seleccionar proteger libro. Eso es lo que dice aquí. Entonces, si yo me voy a archivo, no tengo la opción proteger libro, ¿sí? Para poder encontrar la opción de proteger libro, primero tengo que seleccionar esta opción que dice información. Entonces, voy a hacer la siguiente modificación que les voy a pedir aquí que ustedes también la hagan allá en sus archivos, pues sobre todo para que ustedes, si más adelante consultan el archivo, pues tengan claridad en el paso a paso, ¿sí? Entonces, el paso número 1, digamos, en la opción archivo, seleccionar la opción información, ¿sí? Por ejemplo, voy a modificar aquí. Entonces, 1, en la opción archivo, seleccionar la opción información, ¿sí? 2, voy a modificar aquí, sería esta parte, seleccionar, proteger libro y luego cifrar con contraseña. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estaría el paso a paso correctamente para que ustedes hagan esta modificación, ¿no? En la opción 1, seleccionar, en la opción archivo, perdón, seleccionar la información. 2, seleccionar proteger libro, luego cifrar con contraseña y finalmente guardar los cambios y cerrar el archivo. Entonces ahí ya estaría la corrección. Ahora sí vamos a hacer el paso a paso. Dice que en la opción archivo, este archivo, seleccionar información, proteger libro y de aquí seleccionamos cifrar con contraseña. Ese es el paso a paso que está ahí en la descripción, ¿cierto? Archivo, información, proteger libro, cifrar con contraseña. Cuando selecciono la opción cifrar con contraseña, pues me pide que le coloquemos una contraseña. Entonces vamos a colocar, acuérdense que ustedes para este ejercicio van a utilizar la misma, ¿no? 1, 2, 3. Voy a dar a aceptar. Ya cuando ustedes protejan sus archivos, le colocan unas contraseñas más seguras, pero acuérdense que no se pueden olvidar de la contraseña. Listo, aquí está protegido ya cifrado con contraseña el archivo. Voy a guardarlo para guardar los cambios. Que voy a guardarlo, pues, lo guardo y lo voy a cerrar. ¿Sí? Lo guardé y lo voy a cerrar. Yo lo guardé con otro nombre, pues, en pro de que aquí poder identificarlo. Este es el que guardé
le aumenté un número 1 al nombre, simplemente para identificarlo aquí el archivo. Entonces, cuando yo quiero abrir este archivo o cualquier persona quiera abrir este archivo, voy a dar doble clic, me va a pedir la contraseña, ¿sí? Me va a pedir la contraseña. Si yo le coloco una contraseña cualquiera, le voy a aceptar, pues me dice que la contraseña no es correcta, ¿sí? La contraseña no es correcta y simplemente el archivo no abre, no se deja visualizar nada de la información como lo están viendo ustedes en este momento. Entonces, pues tendré que cerrar esto porque no me deja hacer nada. Solamente quien tenga la contraseña del archivo, voy a darle doble clic, solamente quien tenga la contraseña correcta va a poder abrir el archivo y acceder a la información. ¿Listo? Entonces, ese tip de seguridad o todos los tips de seguridad que acabamos de ver, ustedes los van a implementar en su archivo, en este archivo que es el número 21 del curso, y lo van a subir así, con las opciones de seguridad. Entonces, cuando yo quiera abrir su archivo en el Drive, pues me va a pedir la contraseña y por favor les voy a solicitar que le coloquen la contraseña 123, ¿sí? No le van a colocar una diferente porque si no, no puedo revisar sus ejercicios. Entonces le van a colocar 1, 2, 3. Ya en sus archivos personales, en otros archivos, pues ya utilizan ustedes la contraseña que ustedes quieran utilizar. Entonces, ese es el ejercicio de seguridad. Son 4 tips pues que hemos también detectado que son como los que más se utilizan a la hora de colocarle seguridad a la información. Sí les quiero comentar, antes de abrir la sesión de preguntas, les quiero comentar que nos dimos cuenta con los compañeros del grupo de ayer viernes, que en ciertas versiones de Excel, cuando se sube el archivo al Drive, pierde la configuración de seguridad, ¿sí? Pierde la configuración de seguridad. Entonces, pues decíamos que, bueno, no tiene mucha gracia. ¿Y por qué las pierde? Porque ya hemos explicado en reiteradas ocasiones en el grupo de WhatsApp que la aplicación con la que se abren los archivos en el Drive es una aplicación diferente a Excel, no es Excel, se llama Hojas de Cálculo, es una aplicación de Google. Parece Excel, es muy parecida, pero no es. Entonces, no todas las herramientas que tiene Excel las tiene la aplicación de Hojas de Cálculo. Y nos dimos cuenta que en algunas versiones, vuelvo y repito, cuando se sube el archivo al Drive pierde la configuración de seguridad. La que sí no pierde es la de cifrar el archivo con contraseña. Si tiene ese cifrado e intentamos abrir el archivo desde el Drive, no se deja abrir, ¿sí? Entonces ustedes le van a colocar todas las opciones de seguridad a su archivo. Y ya verificaremos según la versión de Excel que ustedes hayan utilizado, pues si se mantiene la seguridad o no cuando se descarga el archivo. Entonces alguien me decía, pero entonces si yo subo el archivo al Drive, pues ya pierde la seguridad. Bueno, también quería comentarles que el Drive también tiene unas opciones de seguridad, ¿no? Cuando ustedes comparten una carpeta o un archivo, acuérdense que ustedes lo hicieron ya, clic derecho al archivo o a la carpeta, le dan compartir y resulta que en esas opciones aparecen unos privilegios que le podemos dar a la persona. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí como, digamos que parte complementaria a la información. Un segundito. Dice Liliana Vallejo, me hace el favor de enviarme el listado de asistencia. Ok. Liliana, no hay problema. Y para quienes no lo hayan diligenciado, con mucho gusto aquí les comparto nuevamente el enlace para la asistencia. Entonces, aprovechando que estamos compartiendo aquí la pantalla, tenemos 21 respuestas en el formulario. Voy a abrir el Drive, ¿sí? Voy a abrir aquí el Drive.
Ah, bueno. Digamos, voy a hacer un ejercicio aquí rápido. Digamos que aquí está la carpeta de las listas de asistencia de todos ustedes, ¿sí? Le voy a dar clic derecho. Digamos que quiero compartir esta carpeta. Selecciono la opción compartir. Por ejemplo, la voy a compartir a mi correo personal, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí a quién se lo voy a compartir. A JF. Listo. Selecciono a quién la va a compartir. Y miren que aquí me dice que esa persona va a ser editor. O sea, quien sea un editor del archivo o de la carpeta va a poder borrar el archivo si quiere, va a poder modificarlo. Ustedes me van a dejar a mí como editor porque yo necesito modificar sus archivos en caso que se requiera. Pero si yo quiero proteger mi carpeta o mi información, le puedo seleccionar aquí que la persona sea lector, por ejemplo. Entonces, pueda ver la información, pero que no la pueda modificar. ¿Listo? Ustedes no me le vayan a cambiar las opciones de seguridad a sus carpetas porque si no, no puedo hacerles la retroalimentación. Entonces, alguien decía, bueno, entonces, ¿qué chiste? Lo que pasa es que en el Drive hay otras opciones de seguridad independientes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar estas opciones también en caso de que deseen proteger, compartir la información para que la puedan visualizar otras personas, pero que no la puedan modificar, pues aquí lo pueden hacer también a través del Drive. Entonces, ustedes voy a cancelar aquí porque no quiero hacer esto. Ustedes van a subir su archivo con las opciones de seguridad para poder hacer la verificación respectiva. Pero sobre todo, alguien decía, entonces, ¿cómo nos va a evaluar? Entonces, yo quiero que ustedes tengan claro, esto de subir los archivos es porque es un requisito del SENA, lógicamente, necesitamos revisarlos para cumplir con el proceso de certificación. Pero en el fondo, yo lo que más quiero es que ustedes en realidad aprendan a utilizar las herramientas, que conozcan las funciones, que conozcan estas opciones y ustedes mismos verifiquen allá, efectivamente, no me deja modificar la información, o sea, pues es también como una autoevaluación de cada uno de que efectivamente estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas. Eso es lo principal. Ya el certificado, pues, claro, buenísimo obtener el certificado, claro que sí. Entonces, para eso subimos los archivos y cumplimos con tener los archivos en la carpeta y diligenciar los listados de asistencia y de esa forma cumplimos con el proceso para certificación. ¿Listo? Entonces, listo, esos son nuestros 3 ejercicios del día de hoy. Como les decía, ejercicios de rápida elaboración, no es mucho el tiempo que les va a demandar la realización de estos 3 ejercicios y lo hicimos de esta forma pensando en abrir este espacio de solución de preguntas. Ya al principio hicimos una pequeña sesión de resolución de dudas. Entonces, no sé si en este momento algunos de ustedes tengan preguntas de los ejercicios, si todavía tengan alguna duda, pues podremos solucionarla en este momento. Entonces, tienen la palabra si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Don Joan Andrés Escobar. Oye, profe, ¿cómo estás? Profe, el primer ejercicio no lo pude realizar porque se me ha caído el internet, entonces no pude ver cómo lo realizaste. ¿El primer ejercicio de hoy? Sí, señor. Ok. El primer ejercicio de hoy fue el 19 que se llama subtotales, ¿sí? Cerramos aquí, subtotales. Es un ejercicio muy sencillo también de aplicar. Es simplemente a esta tabla de datos que tenemos aquí. Vamos, aquí está el paso a paso, ¿no? De hecho, aquí dice que la vamos a encontrar la herramienta en la opción datos del grupo esquema. Entonces me voy a la opción datos, grupo esquema, y aquí encuentro esta herramienta de subtotal, que la voy a seleccionar y la idea es configurar esta tabla, pues según el criterio que queramos
que queramos analizar. Entonces, si los subtotales, pues entiende que es hacer unos totales parciales, ¿cierto? Entonces, en este caso, este archivo está configurado según los meses. Entonces, si yo quiero buscar la información de los subtotales de los meses, selecciono qué información es la que quiero totalizar. Le digo que el criterio para totalizar va a ser el mes, o sea que cada vez que aquí tengo el grupo, digamos este bloque del mes de enero, pues quiero hacer el subtotal del mes de enero, el subtotal de febrero, el subtotal de marzo. Entonces le digo que para cada cambio en mes, vamos a dejar la función suma y listo, el resto de datos como están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? Revisa acá la columna del mes y en enero, aquí digamos cambia de enero a febrero, entonces aquí me coloca el subtotal correspondiente al mes de enero, ¿sí? Eso es lo que hace la herramienta simplemente. Después, febrero, y aquí me coloca el subtotal correspondiente al mes de febrero. Y finalmente, el mes de marzo. El requerimiento que se le estaba haciendo a ustedes es que, listo, el archivo yo se los envío a ustedes así ordenado por meses, pero la idea es que ustedes ordenen el archivo según las marcas, ¿sí? Entonces van a ordenar el archivo según las marcas y van a configurar los subtotales como está esta imagen. Entonces, que para cada cambio en marca haga la suma de los precios de venta, de las pólizas de seguros y listo, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy simple de utilizar. Entonces, lo que van a hacer ustedes con el archivo es ordenar. O sea, el tip principal aquí es que aquí dice, importante, al usar la herramienta de subtotales, la información debe estar ordenada. Entonces, eso es lo que, si yo quiero analizar las marcas, ordeno las marcas. Si yo quiero analizar los tipos de vehículo, ordeno los tipos de vehículo. Si lo quiero analizar según los días de la semana, pues ordeno los días de la semana, ¿sí? Entonces, la columna que va a ser el criterio sobre la cual vamos a aplicar los subtotales o a calcular los subtotales es la columna que debe estar ordenada. Entonces, ustedes ordenarán esta columna de las marcas usando la herramienta pues de ordenar que ya conocemos. La ordeno y ya una vez ordenada implementamos la herramienta de los subtotales. Aquí ya le diremos que entonces para cada cambio en marca vamos a hacer la suma de ¿qué? De los precios de venta y de las pólizas y listo. Este es el ejercicio. Entonces aquí todos los vehículos Chevrolet, aquí me va a mostrar el total de vehículos Chevrolet. Todos los Kia, aquí va a mostrar el total de Kia. Todos los Mazda, tengo el total de los vehículos Mazda y todos los vehículos Renault. Eso es lo que hace la herramienta de los subtotales y eso es lo que van a hacer ustedes en el ejercicio. ¿Listo, Joan? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda de los ejercicios? Profe. Ángela. Hola, buenas. Qué pena con usted, profe. Un favor, es que lo que pasa, yo le había comentado por correo que no sé, es la primera vez que me pasa con el grupo. Bueno, con los grupos en que estaba estudiando, que siempre me salgo del grupo de WhatsApp, bueno, de los grupos, desde mi WhatsApp, no sé si te va a arreglar algo en mi celular, pero los grupos de WhatsApp me salgo como automático o me sacan, yo no sé qué pasa. Y desde hace tiempito ya no estoy en el grupo como para lo que el muchacho que tenía los videos, las grabaciones. Entonces no he podido tener esas grabaciones. Solo una compañerita que a veces graba con el celular. Ajá. Cuando se me ha dificultado entender algunos temas. Entonces no sé, profe, si usted me puede hacer el favor de agregarme al grupo, al menos para tener el contacto del chico. Claro que sí, no había mirado tu correo de que me... Sí, profe, sí, la otra vez también que aparecía que me había salido del grupo, pero no sé por qué yo no me salgo, pero me salgo. A veces cuando cambiamos de celular puede ser que suceda. Sí, es que me robaron el celular, entonces creo que eso pasó.
Listo, en este momento te acabo de enviar, traté de unirte, pero te envié la invitación para unirte, tienes que darle a aceptar allá la invitación. Y gracias, profe. Estás agregada nuevamente. Con respecto a las grabaciones, que es lo que tú preguntas, pues sí, yo hice la solicitud por ahí, por el mismo grupo de WhatsApp, de que quien tuviera las grabaciones, pues como yo les comenté al principio, yo no tengo una herramienta para grabar. Alguien me recomendó algunas aplicaciones, yo traté de instalarlas, pero por ciertas razones de seguridad, pues no me dejó utilizar esas aplicaciones. Entonces, pues le pedíamos al compañero que está haciendo las grabaciones que compartiera o que subiera al Drive las grabaciones para poder compartirlas a todos los correos, pero no he tenido respuesta del compañero. Entonces, si de pronto en estos días el compañero nos puede, pues no sé si las estará grabando todas o finalmente no las grabó, pues no sé. Entonces, si lo podemos hacer, pues con mucho gusto se compartirán. Y si no, acuérdense que una recomendación que hemos hecho es que ustedes, cualquiera de los temas que hemos visto aquí en el curso, todo está explicado en internet, ¿sí? Ustedes pueden buscar en YouTube tutoriales de cualquiera de los temas que hemos trabajado. Esto es información, pues, global, en todos los países, en todas partes del mundo. El Excel es muy popular, entonces hay diversos tutoriales de muchas personas que explican diferentes herramientas. Entonces, si de pronto, por ejemplo, me perdí cómo hacer el dashboard, cómo hacer la segmentación de datos, seguramente ustedes en YouTube buscan cómo construir un dashboard, cómo hacer una segmentación de datos y ahí les va a aparecer un tutorial, porque a veces lo de las grabaciones no ha sido fácil. Entonces, pues también podemos recurrir a estas herramientas que nos ofrece la tecnología. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Vale, Ángela, ahí ya vi que ya te uniste nuevamente al grupo. Listo. No sé, ¿alguna otra pregunta por ahí? Joan, ¿se quedó con la manito arriba? ¿Tiene otra pregunta o es la misma manito de la vez pasada? Ah, no, ya. No sé, si hay alguna otra pregunta por ahí, alguna otra duda. Bueno, y si no, pues entonces, siendo las 12:08 minutos, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión número 6, recordándoles que ojalá pues ustedes hagan la subida de sus archivos en estos días. Ya el próximo sábado tendremos sesión 7 y después de la sesión 7 iniciaremos la revisión de las carpetas, ¿listo? Para que vayan completando ahí sus ejercicios. Listo, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos entonces el sábado 23 para nuestra 7ª sesión del curso. Que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias, profe.